En el corazón del paisaje gallego, envuelta por la humedad del bosque y el silencio del abandono, se esconde la Granja de Ulló, un lugar que guarda siglos de historia económica, social y humana. Aunque hoy la vemos como un conjunto de ruinas cubiertas de musgo y vegetación, esta granja fue durante generaciones un importante centro de producción agrícola, especialmente vinculado al cultivo de la vid y a la elaboración de vino. Sus orígenes se remontan al menos al siglo XVIII, cuando pertenecía a la Compañía de Jesús, los jesuitas, que desarrollaron aquí una explotación agraria avanzada para su tiempo. La granja contaba con casas de labranza, lagares, bodegas, hornos, patios, pozos y un complejo sistema de organización del trabajo. Tras la expulsión de los jesuitas en 1767, la propiedad pasó a manos privadas. En el siglo XIX fue adquirida por José Nazario de Arana, quien emprendió una profunda reforma de la explotación. Su objetivo era modernizar la producción y convertir la granja en una explotación vitivinícola de referencia. Durante esta etapa se construyó un moderno lagar de prensa, considerado en su época una obra técnica destacada. La Granja de Ulló no era solo un conjunto de edificios, era una pequeña comunidad autosuficiente. En ella vivían varias familias, se cultivaban viñas, se elaboraba vino, se almacenaban productos y se desarrollaba toda una economía rural compleja. Sin embargo, la historia de Ulló también es una historia de decadencia. A partir de finales del siglo XIX, la herencia fragmentada y los cambios sociales provocaron su progresivo abandono. Las familias fueron marchándose, las tierras dejaron de trabajarse y, finalmente, en torno a 1960, el lugar quedó completamente deshabitado. Desde entonces, el bosque ha ido reclamando su espacio. Los muros se mantienen en pie, sólidos, construidos con una magnífica cantería, pero los techos han desaparecido y los caminos se cubren de hojas y raíces. Hoy, caminar entre estas ruinas es recorrer la memoria de una forma de vida que ya no existe. La Granja de Ulló representa uno de los ejemplos mejor conservados de arquitectura rural gallega vinculada a la viticultura y a la organización agrícola tradicional. Su valor no reside solo en las piedras que aún permanecen, sino en lo que nos cuentan, la historia del trabajo, de la comunidad y de la relación entre el ser humano y la tierra. Visitar Ulló es, en realidad, viajar en el tiempo y escuchar, entre el susurro de los árboles, las voces de quienes durante siglos hicieron de este lugar su hogar.